Greater Molthaus, Pentecostés, 2 de junio de 1949. Sobre el cambiar el propio nivel de ser. Hablaremos una vez más acerca de la observación de sí y el no identificarse. El trabajo posee dos lados, uno psicológico y el otro cosmológico. El rayo de creación está en nosotros psicológicamente y fuera de nosotros como naturaleza visible. Esto debe ser aprendido clara y profundamente. Por ejemplo, usted puede bajar a un nivel inferior del rayo en usted mismo, esto es, al nivel de la luna representado externamente por la luna visible, pero internamente por un estado de su ser. Digamos, usted es víctima de la cocaína, esto no quiere decir que su cuerpo esté en la luna visible, sino que su psicología se ha hundido a ese nivel denotado exteriormente por la luna visible que está por debajo de la Tierra. Nuevamente, si mediante esfuerzos supremos y un nuevo crecimiento de comprensión con todas sus inagotables, delicadas y nuevas percepciones de la verdad, usted se eleva en la escala de ser, representada visiblemente por el universo externo, por la luna, la tierra, los planetas, el sol y las estrellas, entonces puede llegar hasta el nivel del sol. Pero esto no quiere decir que vaya a vivir en el sol externo, ni siquiera en el cielo. La inteligencia de las gentes del sol es para nosotros divina. La inteligencia de las gentes de la luna es para nosotros demencia. El sol y la luna visibles representan tales estados en el hombre o la mujer. Cuando usted se vuelve violentamente negativo, y rehúye prestar atención a su conciencia, entonces se hunde en la escala de ser en sí mismo hasta el nivel lunar. Pero se hunde psicológicamente, no literalmente. Una mente literal, pegada a los sentidos, imagina que la luna visible es el lugar real en el espacio al cual va. Pero esto es mezclar el sentido literal con el sentido psicológico. Hay en usted una luna psicológica y un sol psicológico. La representación visible de la luna, la Tierra, los planetas, el Sol y la galaxia es un símbolo visible de lo que existe psicológicamente en nosotros. Tenemos en nosotros un microcosmos que se basa en el macrocosmos. ¿Cuántas veces pensé que la gente entiende esta idea, tan a menudo citada en la literatura esotérica de una manera muy equivocada? Si se dice que el gran universo, gran cosmos, esto es, el macrocosmos, los cuerpos celestiales que se ven, están en nosotros, es necesario captar que representa algo en nosotros que es posible experimentar psicológicamente por la observación de nuestros diferentes estados, pero esto no es la representación externa y visible o símbolo de la pálida, fría y unilateral luna, ni del prodigioso sol con su temperatura inconcebible y su vasta producción de energía. Ahora bien, un hombre debe ascender en su ser por sus propios esfuerzos, antes que pueda atraer las influencias que descienden de un nivel superior en el rayo de creación. Permítanme que les recuerde otra vez que, el rayo de creación, está representado externamente por el universo visible, pero internamente por diferentes grados de experiencia. En este sentido, un hombre de grado bajo es aquel que siempre goza de sus emociones negativas, de sus odios, envidias y veneno, pero si trabaja sobre sí, se convertirá en hombre de clase superior, que recibe influencias diferentes que para él son nuevas. Aun en el estado en que usted está ahora, puede estar en un mejor nivel de ser o en un peor nivel. Y si desea desplazar su propio nivel hasta el punto en que es posible, debe aplicar este trabajo en la práctica. Y esto es solo posible mediante la observación de sí y el no identificarse y la valoración del trabajo. Les hablaré más profundamente sobre la observación de sí. Si no se observa a sí mismo, nunca cambiará. Por ejemplo, si su acostumbrado estado diario es una de las diferentes formas de emoción negativa, como sucede tan a menudo, si no lo observa nunca podrá efectuar el cambio de sí mismo. La autoobservación significa separarse uno mismo de sí mismo.
significa observar cómo se comporta uno externamente hacia los otros y cómo se comporta uno internamente hacia ellos. Si se llega a ser consciente de algo, se lo puede cambiar. Citemos una vez más el trabajo. La observación de sí deja penetrar un rayo de luz en nuestras tinieblas interiores. Si no deja penetrar este rayo de luz en sus tinieblas interiores, no se puede cambiar. Pero si lo deja penetrar, lo cambiará gradualmente. Ahora bien, ¿qué es ese rayo de luz? La luz en la enseñanza esotérica, y por tanto, en este sistema, significa conciencia. Aquello de lo cual no tenemos conciencia permanece en la oscuridad. Cuando usted llega a ser consciente de algo que dice, o siente, o piensa constantemente, descubre que ha llegado a darse cuenta, a tener conciencia de algo que antes no conocía acerca de usted mismo y comienza a no ser yo. ¿Qué resulta de ello? El resultado es que se eleva un poco en su nivel de ser mediante el inconmensurable poder de la luz de la conciencia. Entiendan que la mayoría de las personas están completamente inconscientes de sí mismas. Se comportan tal como lo hacen mecánicamente y no son conscientes de cómo se comportan. En todo caso, dichas gentes pertenecen al círculo mecánico de la humanidad y son arrastradas por los eventos externos y su reacción mecánica nunca modificada hacia estos. La mayoría de ustedes ya han oído decir que este cuarto camino que estamos estudiando se basa en un acrecentamiento de conciencia. En el pasado, se realizaron muchas tentativas para levantar al hombre de su estado de sueño mecánico. Por ejemplo, en los evangelios, se pone mucho énfasis en el amor. Amaos los unos a los otros. Pero, como G dijo una vez, para elevar la humanidad a un nivel superior de ser, se han probado muchas enseñanzas diferentes, empero, todas se referían a la misma cosa. Por ejemplo, señaló, tienen ustedes una enseñanza basada en la fe que pertenece a cierto periodo de la historia, o tienen alguna enseñanza basada en la esperanza, o nuevamente, tienen una enseñanza basada en el amor. Dijo, esta enseñanza se basa en un acrecentamiento de conciencia, y por lo tanto, se inicia con la observación de sí. La dificultad en la autoobservación es que las gentes no se observan a sí mismas, aunque crean hacerlo así. Ahora bien, casi todas las gentes creen estar conscientes de sí mismas en todo respecto, tanto interior como exteriormente. En suma, se consideran a sí mismas plenamente conscientes. Al mismo tiempo, el trabajo enseña de esta manera extraña y clara, que el denominado nivel de conciencia, no es conciencia en absoluto. Es llamado el segundo nivel de conciencia, así denominado en el trabajo estado de conciencia despierta en el cual las gentes aborrecen, matan y se hieren unas a otras de todas las maneras posibles. Y, como es sabido, nuestro propósito es lograr el tercer estado de conciencia, llamado el estado de recuerdo de sí, de conciencia de sí y de percepción de sí. Únicamente ese estado puede nutrir la parte esencial de uno que solo la verdad hace crecer. El estado final es la conciencia objetiva o el cuarto estado de conciencia, en el cual vemos las cosas como son realmente. Ello significa que sabemos cómo y que vemos a los otros tal como son, solo para mencionar dos cosas que pertenecen al cuarto estado de conciencia objetiva. Pero el camino para llegar a ese estado es largo. Puede ser artificialmente inducido por un instante, pero todo lo que se ha visto se olvida. Tal como lo enseñará G, el tercer estado de conciencia ha de ser alcanzado primero para establecer los cimientos de la conciencia objetiva. Ahora bien, recuerden que nos referimos al cambio de nivel de ser internamente representado externamente por la construcción del universo visible. Tenemos en nosotros diferentes niveles que corresponden a posibles experiencias psicológicas.
Si se trabaja sobre sí por largo tiempo, con creciente comprensión, se alcanzará a un nivel más elevado, por más pequeño que sea en uno mismo, y se conocerá enseguida que el trabajo es verídico. La puerta que abre esta posibilidad es la observación de sí, esto es, llegar a ser más consciente de sí, según lo que nos enseñan. Se puede llegar a ser más consciente de las otras personas, y no solo esto, sino que nuestra concepción del mundo, en el cual vivimos, empieza a cambiar al mismo tiempo. La segunda línea de trabajo es extremadamente útil respecto al logro de una mayor conciencia de sí mediante la autoobservación. Como dije, los hombres y las mujeres creen que ya se observan a sí mismos. Así, si encuentra un amigo en el trabajo, debería pedir a ese amigo que lo critique. Esto pertenece a la segunda línea. El resultado puede sorprenderlo mucho. Si no se vuelve negativo, entonces ya empezó a tener más conciencia de lo que es realmente. Hasta algunas ilusiones que alimenta sobre sí mismo suelen quedar destruidas. Pero es un remedio muy amargo.